ver el día de hoy. Entonces, vamos a darle sesión 3 de español. Vámonos. Vamos a empezar el Kahoot con algo de ortografía, que es lo que más básicamente todos trabajamos, y eso sí es a prueba de ustedes. Dice, signo de puntuación que sirve para anunciar oraciones y abreviaturas. ¿Cuál crees que sea? Punto, coma, opción amarillo, guión, opción verde, comillas. ¿Cuál te sirve para anunciar oraciones y abreviaturas? El punto, ¿sí? La coma quizás sí me ayuda para anunciar, más bien la coma me sirve para dar pausas en una oración. Y lo vamos a ver más adelante. Pero no me sirve para abreviaturas. ¿Sí? Dígame. Aquí a que me cambié de pestaña en el teléfono se me fue el tiempo. No te preocupes, como quiera que va a estar en el Zoom y lo vamos a ir explicando poco a poquito. Entonces, para los que eligieron la coma, pues bueno, no me sirve para abreviaturas. Acuérdate que abreviaturas es como si tú escribieras, voy a utilizar una que ustedes utilizamos mucho en el WhatsApp. Si pongo GPI, que a lo mejor no lo usamos así con abreviaturas, digo con puntos, pero si son abreviaturas, así se debería de ir, o mínimo con un punto final, pero nunca le ponemos una coma. La coma me sirve para enumerar, para enlistar. A los que pusieron un guión, el guión me sirve para hacer aclaraciones. Por ejemplo, si tengo un texto como un cuento y digo, la niña llora, le pongo un guión para decir por qué le pegaron. Entonces, el guión me sirve como para hacer aclaraciones. A los que pusieron comillas, las comillas tampoco me sirven para tener abreviaturas o para anunciar una oración. La comilla me sirve para expresar una cita textual. Entonces, aquí la respuesta correcta es simple y sencillamente un punto. No se sientan decepcionados, vamos a seguir trabajando con ortografía, por eso estamos viendo ortografía y lo vamos a ir explicando así poco a poquito. Vamos con la siguiente pregunta, los que se van metiendo, aquí abajito está la liga y está el pin para que se unan con nosotros en este Kahoot. Vámonos a la siguiente preguntita. Dice, signo de puntuación que se utiliza para separar oraciones que siguen escribiéndose en el mismo párrafo. Opción rojo, triángulo, 2 puntos. Opción azul, rombo, punto y coma. Opción círculo, amarillo, punto y seguido. Opción verde, cuadrado, coma. ¿Cuál creen? ¿Cuál creen? Sirven para signo de puntuación que se utiliza para separar oraciones que siguen escribiéndose en el mismo párrafo. Hola Derek, bienvenido, no te preocupes, vamos iniciando. Muy bien, punto y seguido. Incluso aquí en esta pregunta, si fueron bien observadores en el Zoom, aquí en esta pregunta viene un punto y seguido. Entonces, para eso se utiliza un punto seguido. Cuando dentro de mi mismo párrafo necesito estar hablando de dos oraciones diferentes, quizás porque es del mismo tema, pero varía el contexto de lo que quiero aclarar. Entonces, el punto y seguido precisamente me sirve para eso, para hacer una pausa. Quiere decir que a la hora que yo lo leo, hago una pausa y continúo leyendo. Por cuestiones ahorita del tiempo que se acaba en el Kahoot, no pude hacer una pausa, pero lo correcto sería signo de puntuación que se utiliza para separar oraciones que siguen escribiéndose en el mismo párrafo. Entonces se hace una pausa. Los 2 puntos me lo van a ver más adelante, pero te voy a adelantar un poquito para esas 2 personas que eligieron 2 puntos. Los 2 puntos me sirven para ejemplificar, para decir que voy a explicar o que voy a dar una lista de puntos. El punto y coma parecido, pero el punto y coma me va a ayudar a separar oraciones que tienen el mismo contexto o ¿qué puedo ejemplificar? Ahorita también va a haber una preguntita acerca del punto y coma, pero el punto y coma es para separar dos oraciones que tienen ideas parecidas, pero no iguales.
Ahorita vas a ver. Y la coma, enumeración. Bien importante que recuerdes, una coma es para enumerar. Es donde más se utiliza la coma. Pregunta 3. Signo de puntuación que señala una pausa intermedia. Se usa para hablar del mismo tema entre oraciones. Opción rojo, 2 puntos. Opción azul, rombo, punto y coma. Opción amarillo, círculo, punto y seguido. Opción verde, cuadrado, coma. ¿Cuál es el signo de puntuación que señala una pausa intermedia? Se usa para hablar del mismo tema entre oraciones. Ok, va. ¿Por qué punto y coma? Porque cuando yo utilizo un punto y coma es que mis ideas no están cerradas. ¿Qué quiero decir? Cuando yo utilizo un punto, aunque sea seguido, es que yo ya terminé de contarte sobre ese topic. Por ejemplo, si yo digo, enumero, la comida saludable pueden ser frutas como la naranja, la piña, la manzana, la sandía, el durazno, punto. ¿Sí? Hasta ahí es mi idea final. ¿Por qué? Porque ya no, quizás ya no haya más frutas que nombrar. Sin embargo, yo digo, la comida saludable pues, consiste en varios grupos, punto y coma, y puedo empezar a hablar de las frutas. Entonces estoy hablando del mismo tópico, estoy hablando del mismo tema. Es una pausa, digamos, menor, mientras que en un punto y seguido yo tengo que leerlo y tomar como una respiración de un segundo y continuar leyendo con un punto y coma, la pausa es menor, es casi como si fuera la pausa de una coma. Sin embargo, estás diciendo, es que todavía no termino de hablar del tema, pero necesito decirte esto, necesito continuar explicándote algo antes de terminar el tema. Por eso, el signo de puntuación que señala una pausa intermedia y que se usa para hablar del mismo tema entre oraciones, siempre va a ser un punto y una coma. Mira, SK470 va con 3 respuestas correctas al hilo. Muy bien. Vamos con la pregunta 4. Dice, signo de puntuación que sirve para expresar la idea final. Eso está bien fácil. Opción rojo, 2 puntos. Opción azul, punto y coma. Opción amarillo, punto y seguido. Opción verde, punto final. Muy bien. Yo creo que si lo hacemos por dedazo, deducción, no hay nada más que el punto final, ¿no? Porque los otros ya los elegimos. Si lo analizamos, su concepto nos dice más que en 1000 palabras. Este es el signo de puntuación para expresar una idea final. Punto final. No hay más que decir. Vamos con la pregunta 5. Signo de puntuación que se utiliza para enumerar, marcar citas textuales, ejemplificar en el encabezado de una carta. Opción rojo, coma, opción azul, punto y coma, opción amarillo, 2 puntos, opción verde, punto final. Te piqué mal, Dios mío, no pasa nada. 2 puntos. Signo de puntuación que me va a enumerar y de hecho aquí en la pregunta viene. 2 puntos. A través de los 2 puntos yo empiezo la lista. Es el que me va a ayudar a enumerar, a marcar citas textuales, a ejemplificar, incluso en el encabezado de una carta, porque cuando nosotros escribimos una carta, la estructura correcta es decir, querido amigo, 2 puntos y empiezo a hacer mi introducción. Entonces, ese es el signo que ustedes van a utilizar. Ya van a acabar las preguntitas de los signos de puntuación. Esta es creo que la penúltima o la última.
Signo de puntuación que se utiliza para darle sentido a las oraciones. En lista, separa verbos y expresa una pausa corta. Opción rojo, coma, opción azul, punto y coma, opción amarillo, punto y seguido, opción verde, punto final. Excelente. Rapidísimo. ¿Por qué le da sentido a las oraciones? Porque no es lo mismo decir la perra de mi vecina se comió mi pollo. A la perra, coma, de mi vecina se comió mi pollo. Entonces, ¿se fijan cómo cambia el contexto un chorro una coma? Si no le pongo coma, pues, o si le pongo la coma enseguida de perra, entonces por eso es bien importante dónde vamos a hacer esas pausas cortas, que son nuestras comas. Por eso le damos sentido a las oraciones. Y además de enumerar, además de enlistar, además de separar verbos. Última, ¿cómo se le llama el acento que se escribe en oraciones interrogativas? Acento ortográfico, acento prosódico o acento enfático. A ver si se acuerdan. Si no se acuerdan, no hay problema. Acento enfático. Recordemos que el ortográfico, lo voy a poner aquí. El ortográfico es el que escribes. Sobre todo en lo que hablábamos en la clase pasada, sobre todo en las palabras agudas, graves, esdrújulas. Cualquier tipo de palabra que tiene que llevar acento por ortografía se llama ortográfico. Esto le voy a poner aquí igual a ortográfico. El acento prosódico quizás no va escrito ortográficamente, pero digamos que es la sílaba más fuerte. Es el que domina. Ese es el acento prosódico. Y el acento enfático es el que se utiliza en las palabras, en las preguntas como qué, dónde, en la de cómo, en la de quién, en la de cuándo, pues ya sabemos que esa no lleva acento, pero en estas que sí llevan acento, son interrogativas, esas se utilizan en el acento que se utiliza en esas preguntas, se les llama enfático. No sé si le vayan a tomar ahí alguna aquí en el screen, porque lo voy a quitar en 3, en 2, en 1. Voy a borrar aquí los dibujitos. Vámonos. ¿Cómo se le llama el acento que se escribe en algunas monosílabas? Como tú, él, mi, se, de. Se le llama tilde, se le llama opción azul prosódico, se le llama opción amarillo enfático, opción verde diacrítico. ¿Ok? Tilde es el acento. La rayita que nosotros le ponemos a las palabras se le llama tilde. Pero como cuando nosotros acentuamos algunas monosílabas, ¿qué quiere decir monosílabas? Que mi palabra está compuesta con una sola sílaba. Si yo tengo que separar tú en una sílaba, nada más quedaría tú, él. Este tipo de palabras que se acentúan tienen un acento llamado diacrítico. Ese es el nombre que reciben estas palabras monosílabas que se acentúan.
Ahorita van a ver más adelante cuáles son o cómo se llaman estas palabras monosílabas que reciben ese acento diacrítico. Esta es una ronda difícil, fue difícil esa pregunta, ya sé. Las comillas se utilizan para enfatizar un título, una cita célebre, un apodo, una frase especial, ¿cierto o falso? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cierto o falso? Se utilizarán las comillas para un título, una cita célebre, un apodo o una frase especial. Totalmente cierto. Todo título que tú vayas a poner, incluso en una portada, puede ir entre comillas. O si es en el texto del resumen, debe de ir entre comillas. Sobre todo las citas célebres que diga algún autor, sobre todo alguna frase especial o incluso un apodo. Signo de puntuación que sirve para encerrar datos, aclaraciones o comentarios. ¿Es un guión largo o es un paréntesis? ¿Cuál de los dos? Opción rojo, guión largo, opción azul, paréntesis. Signo de puntuación que sirve para encerrar datos, aclaraciones o comentarios. Paréntesis. El guión largo lo vamos a ver en diálogos, cuando estemos viendo lo del cuento. Ahí vemos el guión largo. El paréntesis sirve para aclarar. Y si me preguntan por el guión corto lo utilizamos mucho para separar sílabas. Yo creo que más el uso que se le puede dar a un guión corto. Ok, vamos a hablar un poquito, vamos a dejar la ortografía un poquito de lado y vamos a entrar a otro tema importante dentro de nuestro vocabulario, de nuestras oraciones, que son los sustantivos. Sabemos que los sustantivos son ese el nombre que le damos a los animales, a los lugares y a las cosas. Sin embargo, existen diferentes tipos de sustantivos. Por ejemplo, tengo el sustantivo concreto. ¿Cuál es el sustantivo concreto? Es el nombre que yo le doy a las cosas materiales. Hablemos de perros, de auto, cama, tenis, blusa, mesa, silla, todo lo que yo puedo percibir con mis 5 sentidos, lo puedo tocar, lo puedo oler y puedo vibrar con eso. Sin embargo, también tengo el sustantivo abstracto. ¿Cuál es ese sustantivo abstracto? El cual es este tipo de cosa que no lo podemos ver con mis 5 sentidos, pero que con mi pensamiento sé que existe y que son comprendidos por mis creencias y por mi pensamiento, como por ejemplo la justicia, el hambre y el sueño. Entonces tengo el concreto y el abstracto. Vamos a ver si comprendieron, si pusieron atención. Dice la pregunta, elige una palabra que no sea un sustantivo abstracto. Tengo opción rojo, libertad, opción azul, sorpresa, opción amarillo, arte y opción verde, papel. Elige la palabra que no sea un sustantivo abstracto. Acuérdate, el abstracto, el sustantivo abstracto es aquella cosa que no puedes tocar, que no puedes ver. ¿Tú ves la libertad? ¿Alguien me puede decir de qué forma es la libertad o de qué color es la libertad o de qué tamaño es la libertad? Sabemos que existe, pero no lo puedo ver, al igual que la sorpresa, al igual que el arte, o sea, sí existe diferentes tipos de arte, pero en sí la palabra arte no la puedo ver. En cambio el papel sí lo puedo ver, lo puedo tocar, incluso lo puedo usar, lo puedo manipular con mis manos. Por eso el papel se convierte en un sustantivo concreto y no un abstracto.
Vamos con la siguiente pregunta. O los siguientes tipos de sustantivos. Ya tenemos abstractos y ya tenemos el concreto. Ok, vamos a ver otros dos tipos de sustantivos. Este se llama sustantivo propio. Yo creo que es el más clásico. ¿Por qué? Porque es el que usamos para nombrar lugares, sobre todo personas. Aquí le puse animales con nombre. Por ejemplo, si mi mascota se llama Sultán, es un sustantivo propio si yo le llamo Sultán. Le llamo por su nombre. Sin embargo, un sustantivo propio no sería decirle perro, sería llamarlo por su nombre. Entonces, más que nada, un sustantivo propio son lugares, son el nombre de personas o el nombre de animales. Y tengo el sustantivo común, que pues es, bueno, es esta definición, que es yo creo que la misma definición de un sustantivo, que son las palabras que reciben los cosas o algunos lugares, pero no específicamente un país o una ciudad. Entonces, el propio es para palabras como nombre de persona, nombre de país, nombre de estado, nombre de ciudad, y el común para cosas que podamos, algunas otras cosas que podamos palpar o tocar. Dice, o sea, los lugares usan sustantivo común y propio dependiendo del lugar. Por ejemplo, no es lo mismo Nuevo León a Río, o no es lo mismo París a Laguna. Entonces, dependiendo del lugar. Pregunta, ¿los sustantivos propios se escriben con minúsculas o con mayúsculas? ¿Qué dicen? Los sustantivos propios se escriben siempre, siempre con mayúscula. Si vamos a hablar de París, tiene que ser con mayúscula. Si te voy a hablar por tu nombre, tiene que ser con mayúscula. Muy bien a esos que pues eligieron la opción Maestra, Ajá. ahí yo me quedé con la duda, porque, por ejemplo, si a mí me hablan por mi nombre, normalmente tú lo escribes la primera letra con mayúscula y lo demás con minúscula. Entonces, ahí yo le puse Claro. minúscula. Al decir que se escriben con minúsculas o al decir que se escribe con mayúsculas, siempre va a ser la primera letra, o sea, es París. Es, por ejemplo, decir un nombre, es Alondra. O sea, es la primera letra es con mayúscula, pero hay gente que escribe los nombres así. O sea, te dicen, hola, me llamo Ana, hola, me llamo Zulema, hola, me llamo Norma, y lo escriben con minúscula. Es donde ahí tenemos que recordar que pues es un sustantivo propio, siempre tiene que ir con mayúscula la primera inicial, la primera letra. ¿Alguna otra duda de los sustantivos? ¿O de lo que hemos visto hasta el momento? ¿O comentario? No, maestra, solo esta era mi duda de, pues la primera letra siempre va con mayúscula y lo demás con minúscula en caso de ser de sustantivos propios. Así es, exactamente. Al menos que en los sustantivos propios así es. Mayúscula la inicial, lo demás con minúscula. Si, por ejemplo, tienes que llenar algún papel y en ese papel, aunque sea tu nombre o tu país, te piden que todo lo llenes con mayúsculas, pues entonces sí, porque estás llenando una solicitud. Y si no, si estamos escribiendo un resumen o una carta, una tarea, todo nombre propio, su inicial es con mayúscula y lo demás con minúscula. Dos tipos de sustantivos más. Y estos son los últimos y ahorita les voy a hablar de lo que dice aquí abajo.
Dos tipos de sustantivos malos te voy a explicar el día de hoy. Existe el sustantivo individual y el colectivo. El sustantivo individual es cuando nosotros utilizamos la palabra en singular y hablo de una sola cosa, de un solo animal o de una sola persona. Ejemplo, árbol o un árbol. Un colectivo, pues es ese grupo de seres, de personas, de animales o de cosas. Y estoy hablando en plural. Eso es un sustantivo colectivo y te puedo hablar acerca de, por ejemplo, un bosque o una colmena. Entonces, puedo yo dentro de mis sustantivos hablar de manera singular o hablar de manera plural. Hasta este momento, hasta esta diapositiva, hemos visto ya diferentes tipos de sustantivos. Tengo los concretos y lo voy a poner aquí rapidísimo. Los concretos, que son los materiales, el nombre que recibe, las materias que puedo tocar. Tengo los abstracto, que son los nombres que reciben las cosas que no puedo tocar, como el aire. Tengo los comunes, que es todo animal, cosa o persona o ser. Por decir, por ejemplo, niño sería un sustantivo común. Niña sería un sustantivo común. Bebé sería un sustantivo común. Tengo los propios, aquellos que su inicial empieza con mayúscula, como los nombres propios. Tengo los individuales, perdón, que hablamos de singular, y tengo los colectivos que hablamos en plural. Estos son los tipos de sustantivos que usamos en nuestro vocabulario. Aquí yo no les puedo decir que no los usamos, siempre estamos hablando con sustantivos y estos son los diferentes tipos de sustantivos que nosotros utilizamos en nuestro vocabulario. Muchachos, ¿dudas acerca de los sustantivos? ¿No? Profe, nada más, ¿puede explicar más o menos lo de sustantivo colectivo, por favor? El colectivo es cuando tú tienes una palabra en plural y hablamos del grupo de un ser. Por ejemplo, el grupo de árboles le llamo bosque. Al grupo de abejas o de abeja le llamo colmena. Al grupo de una persona le puedo llamar familia, dependiendo de la conexión. Entonces, el sustantivo colectivo es cuando yo voy a buscar una palabra en plural para dar el nombre del grupo de un ser en plural. Por ejemplo, el grupo de lápices o de lápiz y plumas le puedo llamar útiles. Entonces, eso es colectivo. Dicen con el concreto. El concreto es el más fácil, Luisa. Todas las cosas que tú puedas ver. Por ejemplo, ahorita en que estás sentada, en el sillón, en una silla o en la cama. Eso es concreto. Las cosas que en una silla es un sustantivo concreto. Yo estoy sentada en la cama. Cama es un sustantivo concreto. Yo me voy a poner unos tenis ahorita. Tenis es un sustantivo concreto. ¿Por qué? Porque son cosas materiales, cosas que puedo tocar, cosas que puedo sentir. ¿Otra duda? ¿Alguien más acerca de estos sustantivos? No, ¿Puede ser al porque, mismo tiempo concreto y común? ¿perdón? Que sí puede ser al mismo tiempo concreto y común. Sí, sí puede ser al mismo tiempo concreto y común. Sí. ¿Alguna otra duda? Porque le cambio de diapositiva y ya no me puedo regresar. Ok. Bien. Bueno, ya vimos sustantivos. Vamos a ver adjetivos y pronombres. Voy a ver, los primeros adjetivos que voy a ver van a estar juntos porque hablamos de posesivos, de posesión y por fines de tiempo y por fines de explicación para que no me escuchen dos veces mencionar lo mismo, pues los junté. Pero al final sí voy a aclarar que es un adjetivo y que es un pronombre. Incluso aquí dice un poquito acerca de una definición de adjetivos y pronombres. Para que ustedes se sientan un poquito más tranquilo, un adjetivo es un modificador del sustantivo. ¿Qué quiero decir con modificador? Que yo al ponerle
esta palabra enseguida al sustantivo puede que le dé algún significado diferente al de la oración. Puedo cambiar un poquito el contexto de la oración dependiendo del tipo de adjetivo que yo le estoy dando. Existen diferentes tipos de adjetivos. Por ejemplo, el posesivo. Cuando yo escribo un adjetivo posesivo dentro de una oración, voy a indicar siempre posesión o pertenencia. Y algunos de esos adjetivos que yo utilizo puede ser mi, mis, mío, mío, tú, sus, nuestras. Por ejemplo, mis llaves, mis libros, mi comida, tu hamburguesa. Entonces, todo este tipo de expresión que se pone antes de un sustantivo se le llaman adjetivo. Cuando yo se lo agrego al sustantivo, bueno, le estoy indicando que ese sustantivo es posesivo. Me está hablando de una posesión. Eso es un adjetivo. Dime, Irving, si quieres ir poniendo aquí tu pregunta en el chat, en lo que termino la explicación. Sin embargo, un pronombre lo utilizo cuando yo quiero sustituir al sujeto. Es decir, quizás dentro de mi oración no quiero estar repitiendo el nombre del sujeto a cada rato. Entonces yo sustituyo al sujeto por un pronombre. Y también puede existir los pronombres posesivos. Y para los pronombres posesivos es exactamente lo mismo. Mis, mío, mía, tú, sus, tus, nuestras y nuestros. ¿Cuál es la diferencia entre un adjetivo y un posesivo? ¿En dónde se ubica? No es lo mismo decir mis llaves a decir estas llaves son mías. Esa es la diferencia. ¿Se fijan cómo en los adjetivos está junto a un sustantivo? El pronombre siempre va a estar como una palabra individual, va a estar sola, va a estar dentro de esta oración, va a estar en alguna parte de la oración, pero nunca enseguida de un sustantivo. Otra vez, ¿cómo identifico cuándo es un adjetivo y cuándo es un pronombre? El pronombre siempre va a estar enseguida de un sustantivo, incluso antes del sustantivo. Siempre el adjetivo. El adjetivo siempre va a estar unido a un sustantivo, incluso antes de un sustantivo. Eso es adjetivo. Mientras que el pronombre es una palabra independiente. Puede estar al inicio de la oración, puede estar en medio de la oración o puede estar incluso al final de la oración, pero el pronombre nunca está pegado al sustantivo. Digamos que el pronombre no depende del sustantivo, el pronombre es independiente. Esas son las dos formas en cómo se puede diferenciar uno del otro. Sin embargo, para hablar de posesión, compartimos las mismas palabras. Mi, mis, tuyos, nuestras, sus, tanto para adjetivo como para pronombre. Irving, ¿tenías alguna duda? Vamos a ponerlos a prueba tantito. Dice, lee la siguiente oración y elige si es un adjetivo o un pronombre. La oración dice, nuestro perro se llama Tico. ¿Es un adjetivo posesivo o es un pronombre posesivo? Nuestro perro se llama Tico. ¿Cuál es la palabra nuestro? ¿Nuestro es adjetivo o es pronombre? Es adjetivo. Es adjetivo. ¿Por qué es adjetivo? Porque está enseguida de un sustantivo que se llama perro.
Entonces está diciendo, nuestro perro se llama Tico. Posesivo, sí, porque dice que es mío, es nuestro. Y si fuera al revés, si yo pusiera que es pronombre nuestro, diría, este perro que es de nosotros, o diría, estuviera acomodado de otra forma que no estuviera enseguida del sustantivo. Mientras la palabra esté enseguida del sustantivo, va a ser adjetivo, no hay duda. Dicen por acá, profe, el pronombre posesivo siempre va a tener el verbo ser. Sí, la mayoría sí. Sí, por forma de expresión, sí. Vamos a practicar con otra frase. Dice la frase, el mío es negro. El mío es negro. Van a analizar el mío. ¿Es un adjetivo o es un pronombre? El mío es negro. Opción rojo, adjetivo. Opción azul, pronombre. Muy bien, es pronombre. ¿Cómo puedo decir que es pronombre? Porque no hay ningún sustantivo. ¿Qué es tuyo negro? No sé. Quizás se hubiera dicho, déjenme lo pongo de otro color aquí para que se alcance a ver. Mi gato es negro. Sí, quizás se hubiera dicho, por ejemplo, mi gato es negro. Entonces ya hablo de un adjetivo porque está enseguida de un sustantivo. Exactamente. ¿En qué te confundiste, Luisa? Es que ¿qué no se supone que el adjetivo es aquel que describe al sujeto? Hay diferentes tipos de adjetivos, no siempre. O sea, un adjetivo calificativo sí me lo va a describir, pero en este caso es posesivo. Y el posesivo me está hablando de pertenencia. Y aún así, acuérdate, el adjetivo, sea calificativo, sea posesivo, tiene que tener un sustantivo. Y en esta oración no hay ningún sustantivo. Simplemente me está diciendo, el mío es negro, pero ¿qué? Yo necesitaría preguntarte, ¿qué es negro para saber qué sustantivo es? Hay otra preguntita, la oración dice, tú tienes un libro. ¿Tú tienes un libro? ¿Adjetivo o pronombre? Tú tienes un libro. Muy bien, es pronombre. ¿Por qué? Porque no hay un sustantivo cerca. Si te fijas, está en la palabra tienes un antes del sustantivo. Se convierte en pronombre. Pero aquí hay otro truco. Los pronombres casi siempre van acentuados. Los adjetivos no. Los pronombres sí llevan acento. Entonces, al momento que yo veo aquí tú con acento, es un pronombre. Última oración. No encuentro mis llaves. Vuelvan a analizar. No encuentro mis llaves. ¿Es un adjetivo, opción rojo, o es un pronombre, opción azul? No encuentro mis llaves. Adjetivo. ¿Por qué? Aquí está el sustantivo. Mis llaves, o bueno, incluso realmente lo correcto es llaves, porque mis es el adjetivo posesivo, llaves, este sustantivo, y el mis es el adjetivo posesivo. A ver, ¿qué dicen aquí en el chat? Ya ves, Ana, confío en ti. Lo sacaste bien. Ok, esos son los sustantivos. Acuérdense,
Sustantivos, bueno, perdón, esos son los adjetivos y pronombres posesivos, los que me hablan de una posesión. Que siempre, los adjetivos siempre van a ir enseguida del sustantivo, los pronombres son palabras independientes. Hablemos de otros adjetivos y pronombres que también se utilizan las mismas palabras a la hora de expresión. Y estos adjetivos y pronombres que voy a hablar el día de hoy son demostrativos. Aquí le dejé la misma diapositiva, pero realmente son demostrativos. ¿Para qué me sirve un adjetivo o un pronombre demostrativo? Para señalar algo que está a la distancia. ¿Se han fijado que las mamás siempre te dice, tráete el de este o pásame eso? Para eso me sirve el demostrativo, para hablar algo que está a la distancia, ya sea espacial, quiere decir a 3 pasos, o temporal, ¿no? Aquello, alguna vez fuimos, aquel fue, entonces estamos hablando algo acerca de la distancia. Estas palabras que utilizamos son esa, ese, este, esto, estas, aquel, aquello, aquellas, esas y esos. Estas palabras, al igual que el posesivo, se utilizan con los demostrativos para hablar algo que está quizás lejos o cerca, dependiendo de dónde se ubique la persona que lo expresa. Vamos a ver cómo los puedo identificar. ¿Cómo puedo identificar un adjetivo? ¿Cómo puedo identificar un pronombre? Exactamente igual que el posesivo. El adjetivo va a ser esta palabrita enseguida de un sustantivo. Por ejemplo, esa, le voy a poner, por ejemplo, esa enseguida del sustantivo que yo quiero dar. Vamos a utilizar otro. Aquel perro, por ejemplo. Esto es adjetivo demostrativo. Aquel perro. ¿Qué perro específicamente? No sé. Te estoy diciendo de alguno que viene a distancia. Aquel perro. Y si fuera un pronombre, acuérdate que el pronombre no estaría enseguida del sustantivo, estaría en alguna parte independiente de la oración. Por ejemplo, esas me dijeron que, mejor dicho, aquellas, para que se escuche más bonito, aquellas me dijeron que no vendrían. Entonces ya este sería pronombre. ¿Por qué? Porque no tengo un sustantivo enseguida de mi palabra demostrativa. Maestra, entonces prácticamente el adjetivo demostrativo es el que está al lado del sustantivo como tal. Y el pronombre es cuando usted está en medio de la frase, ¿verdad? No necesariamente tiene que estar al inicio. No, el sustantivo, como el pronombre, acuérdate que casi siempre se convierte en sujeto, entonces, pues sí puede estar en medio de la oración o puede estar al final de la oración, pero lo más común es que lo veas al inicio de la oración, porque acuérdate que estamos hablando del sujeto. Ok, profe, gracias. Profe, ¿podría volver a explicar? Es que como que ya no me trabé en todo, no sé por qué. Claro, esto que estamos viendo del demostrativo es igual o muy parecido a lo que es el adjetivo y pronombre posesivo. La idea es la misma o la explicación básicamente es lo mismo. ¿Cuándo es un adjetivo? Cuando estas palabras que están aquí en amarillo están enseguida de un sustantivo. ¿Para qué me sirve el adjetivo demostrativo? Para señalar cosas que están cerca o lejos de mí, dependiendo de dónde me encuentro. Por eso esta expresión de aquel perro se vuelve un adjetivo demostrativo. Yo no te estoy diciendo específicamente cuál, simplemente es aquel perro, ese perro, este perro. Entonces, eso es demostrativo o eso es demostrativo cuando estoy señalándolo a lo lejos. No sé qué tan cerca o qué tan lejos esté de mí. Y siempre va a estar unido al sustantivo. El pronombre es, digamos que es el sujeto de tu oración, porque los pronombres casi siempre los utilizamos como un sujeto. Y obviamente al ser un sujeto no va a estar cerca, no precisamente tiene que estar cerca
de tu sustantivo. ¿Puede estar el pronombre cerca de un verbo? Sí. Por ejemplo, puedo decir, aquellas cantaron, esas cantaron. Entonces, como pronombre puedo estar cerca de un verbo, pero no debo o no puedo estar enseguida de un sustantivo. Ese es el pronombre. Ambos adjetivos y pronombres comparten los mismos tipos de expresiones que podemos utilizar, como aquellos, como ese, como este, como esto. Estas palabritas de amarillo son las expresiones que nosotros utilizamos de manera coloquial para un adjetivo demostrativo o para un pronombre demostrativo. Estas también, sí, también estas. Nada más que yo no las agregué aquí porque no me acordaba, pero muy bien, Ana y Dana, o sea, estas también irían aquí. Sí, podríamos decir que un ejemplo es cuando mandamos un chisme en clave. Es más, tengo aquí algunas otras preguntas que ya son las últimas para ver más o menos esos conceptos. Dice el ejemplo. ¿Vienes a casa este fin de semana? Entonces, la palabra que vamos a analizar es este. Esta palabra este sería un adjetivo o un pronombre. La palabra que vamos a analizar es este. ¿Vienes a casa este fin de semana? ¿Sería un adjetivo o sería un pronombre? Ok, ahí va. ¿Por qué es un adjetivo? Porque aquí está casa. Aquí está casa al ladito. Quizás a lo mejor no está antes de mi sustantivo, pero aún así está al ladito. Y al momento en el que está al ladito, sigue siendo un adjetivo o lo tengo que considerar como un adjetivo. Hay otra preguntita aquí, no se preocupen, aquí hay otra preguntita para que lo sigan comprendiendo. Dice, estos son nuevos coches. La palabra que van a analizar es estos. Estos son nuevos coches. Opción rojo, adjetivo. Opción azul, pronombre. ¿Cuál creen que sea? Estos son nuevos coches. Exactamente, muy bien, son pronombres. Acuérdate de la clave, casi siempre, casi todos los pronombres son acentuados. Entonces, como vemos aquí en la oración, no hay ningún sustantivo cerca, el sustantivo está hasta el final de la oración. Incluso en esta oración hay un adjetivo calificativo, que sería nuevos, pero el sustantivo está hasta el final. Eso es un pronombre. Creo que hay una última pregunta, si no me equivoco. Ok, no. Bueno, estos son los adjetivos. Yo creo que me queda un minutito, pero se los puedo comentar si no nos quedamos aquí. Nada más los voy a comentar. Sí, están en la 24 de 43, ya sé, ya sé. Nos fuimos un poquito más lentos de lo que yo esperaba, pero no se preocupen. Esto es para que ustedes puedan comprender mucho mejor. Pero ya son las 6. Vamos a ver a los adjetivos. Existen, nada más los voy a hacer como comentario, el último comentario que antes de que les pase su link de asistencia. Existen otros tipos de adjetivo aparte de posesivo y de el demostrativo, como son los numeral, que son cuando nosotros utilizamos números para hablar la cantidad del sustantivo, como primero, segundo, tercero, mitad, un cuarto, un tercio, eso es numeral. Y está el indefinido, para hablar con algo que no quiero especificar, como mucho, todo, escaso, nada.
Entonces también tengo algunos ejemplos aquí, pero yo creo que lo más seguro lo veamos el próximo jueves. Yo voy a anotar que nos quedamos en la diapositiva 24 de 43 para el jueves quedarnos aquí y continuar la próxima sesión. Entonces ya ya les van a compartir su liga de asistencia. Muchas gracias por conectarse, muchachos, y seguimos en la próxima sesión para seguir hablando de los adjetivos. Y bueno, pues en la próxima sesión vamos a hablar de pronombres, vamos a hablar de las oraciones compuestas, que fue lo que nos quedó pendiente, y acerca del párrafo y algunas otras cosas más.